Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me suelen escuchar a través de estos espacios que he denominado de reflexión para poder hablar sobre los distintos acontecimientos del mundo y por supuesto de Colombia. En este caso quiero hacer una referencia directa a los primeros años del siglo XX, como quiera que intento hacer la apretada síntesis a lo largo de varias entregas, a lo largo de varios capítulos, una serie de narraciones, opiniones, interpretaciones de lo que pudiéramos llamar la historia del siglo XX. Lo importante es decir en este momento que para la gran mayoría de los escritores, para la gran mayoría de los historiadores, para la gran mayoría de los analistas, especialmente de los acontecimientos políticos y de los acontecimientos sociales, el siglo XX no fue en sus primeros años otra cosa distinta que la prolongación excesivamente tranquila de los últimos años del siglo XIX. Independientemente de que en los primeros años de ese siglo se hubiesen presentado algunas turbulencias importantes en los Balcanes, en otras regiones de Europa, en Sudáfrica con el levantamiento de los Boers, y en el extremo oriente con el levantamiento de los Boxers en contra de los grandes diplomáticos que se alojaban en el barrio de los embajadores en Pekín, esos primeros años del siglo XX parecieron no tener mucha importancia desde el punto de vista de la reacomodación de los distintos pueblos y de las distintas naciones, especialmente las europeas en el mundo. Si miramos un poco a América Latina, nos encontramos que en esos primeros años del siglo XX se produce como consecuencia de una serie de decisiones bastante desacertadas de Porfirio Díaz, unos movimientos campesinos en México que terminarán por hacer estallar lo que siempre se conoció como la Revolución Mexicana de los años 1910-1911, al cual no nos referiremos en forma completa en este acápite, sino que más bien esperaremos un segmento único para hablar sobre todas las implicaciones sociales, políticas y económicas que tuvo la llamada Revolución Mexicana. Pero lo cierto es que independientemente de esto que se dice de que los primeros años no fueron otra cosa distinta que la prolongación del pseudo-pacifismo del siglo XIX, los grandes intérpretes de la historia, los grandes intérpretes de los movimientos sociales suelen afirmar que la historia del siglo XX prácticamente comienza en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, como se conoció, al enfrentamiento primero entre el bloque Alemania, Austria-Hungría en contra de los serbios que estaban respaldados por el Imperio ruso. Algunos otros escritores hablan de que el siglo XX comienza incluso unos años antes de que, desde el punto de vista cronológico, comenzara el siglo, y dan a entender que prácticamente las grandes turbulencias del siglo XX tendrían su génesis en el repliegue permanente del Imperio Otomano, posterior a los tratados de 1878, que le dieron una cierta autonomía a regiones enteras que posteriormente se convirtieron en países autónomos o en países muchas veces soberanos, a territorios, repito, que estaban en poder del Imperio Turco Otomano. Sin embargo, la gran pregunta para todas estas personas generalmente es
qué era lo que se estaba viviendo en Europa, más o menos en vísperas del estallido de la Gran Guerra en 1914, y nosotros no tenemos otra cosa distinta que contestar que en ese momento Europa estaba dividida, por decirlo de alguna manera, en 4 o 5 grandes bloques que hacían presagiar el estallido de una gran guerra, por cuanto, además de que se habían establecido una serie de alianzas defensivas, se había entrado, especialmente por parte de Alemania, a una carrera armamentística que de alguna manera se percibía desde otros lugares de Europa como excesivamente peligrosa. Lo cierto es que en 1914 existía un imperio alemán que era quizá el más moderno y el que presentaba una mayor dinámica de crecimiento hasta los primeros años de 1914, hasta los primeros años del siglo XX, hasta 1914, el imperio austrohúngaro, que si bien estaba constituido por pueblos absolutamente diferentes, prácticamente había una unión en torno a la corona de los Habsburgo, y además el imperio austrohúngaro, por decisión previa, había estado siempre del lado en coalición o en alianza con los alemanes. Existía también el imperio ruso, que tenía importantes intereses en los Balcanes, especialmente porque aspiraba no solamente a crear una gran nación de los eslavos en el sur, sino quería tener acceso de sus mercancías, de sus productos, al mar Mediterráneo y también al mar Negro, a través de esas posesiones o de esos territorios que actualmente constituyen la provincia de los Balcanes. Existía por otra parte el imperio turco otomano, que estaba en franco retroceso, había perdido ya a comienzos del siglo XX prácticamente toda su participación en Europa, y solamente su capital, Constantinopla, tenía un pie en el continente europeo, pero ese retroceso implicaba también la creación de unos resentimientos en la clase dirigente de los turcos por la pérdida natural de regiones importantes como Rumanía, como Bulgaria, incluso como Bosnia y Herzegovina, también como Grecia, que fue posteriormente cercenada con la ayuda de los ingleses cercenada de los turcos otomanos. De manera que allí existen por lo menos 4 grandes imperios en Europa que se van a disputar un territorio importante, y que, según el pensamiento de una gran parte importante de los grandes escritores, de los grandes pensadores de estos hechos de principios del siglo XX, será la existencia de estos 4 imperios, más la existencia de la fortaleza naval de Gran Bretaña, quien también tenía un gran imperio en ultramar, lo que finalmente originará, aunque no se tenía mucha conciencia en ese sentido, más o menos en el año de 1914, el estallido de lo que nosotros hoy conocemos históricamente como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que sabemos prácticamente estalló con el asesinato del príncipe archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría el 28 de junio de 1914 en la capital de Bosnia y Herzegovina, la ciudad de Sarajevo.